Ayer tuvimos la apertura de esta segunda Filmic en el Ateneo del Raval con un conversatorio muy potente donde estuvimos tocando el tema de la necropolítica en el Caribe y las experiencias de resistencia. Es importante reivindicar la resistencia. De hecho, la Filmic es un espacio de resistencia porque estamos habitando el centro de nuestros márgenes, pero lo estamos habitando desde la creatividad, desde la alegría. Por eso la Filmic esta semana, desde ayer hasta el sábado, es toda una fiesta. Es toda una fiesta porque queremos reivindicar la vida, reivindicar la dignidad humana. Saludamos hoy al pueblo gitano, hoy es el Día del Pueblo Gitano. Los saludamos porque compartimos con el pueblo gitano, el pueblo negro, muchos elementos comunes en términos de la discriminación y la segregación histórica. Entonces saludamos al pueblo gitano, como saludamos a todos los pueblos, a todos los grupos, mujeres, colectivas que a nivel del mundo están resistiendo. Hoy tenemos el segundo día de la Filmic, vamos a presentar la película Igualada. Es la película que narra todo el proceso de la vicepresidenta de mi querido país, Colombia. Es una película muy interesante, pero también es una película, es un hito, porque es la primera mujer negra vicepresidenta de Colombia y pobre, empobrecida. Entonces, hay muchos elementos importantes de lo que implica la figura de Francia Márquez para la historia de Colombia y para la historia del mundo, porque esperamos que comience a aparecer en los libros de historia, ojalá, porque ya sabemos que muchos pueblos negros, los pueblos indígenas, muchos pueblos han sido borrados y borrados de la historia, ¿no? Entonces, estamos aquí para visibilizarnos. Entonces, esta actividad, agradecemos también a las personas que se han unido, que cada año hacen posible este sueño, las colectivas, las organizaciones, las instituciones, porque esto es una feria netamente autogestionada. Por eso estamos vendiendo allá atrás, hay camisetas que dicen escribir es para valientes, es el eslogan de la Filmic y también un eslogan de Plataforma Cero para incentivar y motivar la escritura. También tenemos por aquí una caja de aporte consciente, quien quiera poner ahí cualquier 100 euritos, pues también lo puede hacer. Nos va bien porque todo esto, la logística de toda esta semana es bastante alta. Aquí viene gente de toda España, va a estar en los 2 días del recinto ferial, que va a ser aquí en Casinet d'Hostafranc, viernes y sábado, todo el mundo exponiendo sus obras, firmando libros, es una fiesta. Es una fiesta, queremos que haya vida, porque el sistema nos quiere aburridos y nosotros decimos, no, tenemos la sangre africana y la sangre indígena acá metida en el cuerpo, entonces vamos para adelante. Nos acompaña acá la compañera Fares Montaño, es la que va a moderar hoy la actividad, esta importante actividad, segundo día de la Filmic. Ella nos presentará un poco más quién es, qué hace y cuál va a ser la dinámica un poco de la actividad de hoy, ¿vale? Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que sin la presencia y el apoyo de ustedes esto no es posible. Importante los abrazos, la risa, los aplausos, todo eso nos sirven porque el equipo que estamos detrás de esto le estamos metiendo con el corazón, ¿vale? Entonces vamos para adelante como un elefante. Agradecerles a todas las personas que sacaron tiempo para estar en este espacio. Para mí como invitada es tan importante entender que el poder narrativo pasa de una orilla a otra. En este momento lo tenemos nosotros. Por lo tanto, este espacio, como lo decía mi compañero, va a ser un espacio de alegría, de compartir, de permitirnos intimar y que ustedes hagan todas las preguntas que quieran hacer después de vernos el documental. Yo haré algunos aportes, pero espero la participación de todas las personas aquí. Muchísimas gracias a este equipo maravilloso por la invitación. De verdad, maravilloso. Kini, gracias por hacernos un espacio aquí en la ciudad. No, gracias, de verdad, maravillosa, te amamos. Muchísimas gracias, Juliana, por hacer este proyecto posible, porque yo creo que si bien la representación es importante, no libera, pero deja una huella
muy marcada y muy profunda, una mella muy profunda para nosotros poder decir que existimos y hacemos parte, ¿no? También considero que el cielo y el dinero en metálico es la promesa para que la gente negra e indígena, como dueños, no reclamen la tierra. Y algo muy importante que Francia decía es, y hablaba de la riqueza de la tierra, no como moneda de cambio, ¿no? Sino como ese elemento del cual la vida depende. Entonces ese tipo de riqueza, no la riqueza que conocemos desde lo que el sistema capitalista y el eurocentrismo nos ha vendido durante toda la vida. Antes de intervenir en el espacio, yo creo que es importante mencionar que si bien Francia Márquez llega a la vicepresidencia de Colombia, lo hace por su valentía, pero el camino que ella recorre fue construido por muchas mujeres que hicimos un trabajo de muchísimos años en reuniones desde los territorios, desde la academia, desde el sueño de retornar al territorio, desde las migraciones a otras ciudades dentro del propio país, y creo que es importante reconocer ese trabajo que hicieron muchas de mis ancestras y muchas de mis mayoras. Creo que es importante mencionar a la presidenta del Movimiento Social Afrocolombiano, es importante mencionar a Consuelo Cruz Arboleda, que permitió y que hizo un camino también hombro a hombro para que pudieran otras mujeres como Francia Márquez transitar y llegar hasta ahí. Tener que mencionar para poder honrar a mi coordinadora en Harvard University, Aurora Vergara, porque su sabiduría también permitió que se construyera a través de la palabra. A Eunice Mina desde el extranjero, articulando muchos procesos importantes y políticos para el país, desde esferas del poder muy altas, pero que finalmente trabajaron allí a puerta cerrada y sin imagen y sin la foto y sin el video y sin toda esta incidencia, ¿no? Visible. Hay un trabajo ahí detrás de muchas de ellas. Entonces yo creo que es importante mencionar a todas estas mujeres, a Mabel Torres y a la doctora Licenia Salazar, por la representación que le ha dado al pueblo afrocolombiano muchísimo antes de que este fenómeno Francia Márquez sucediera. Así pues, hay algo interesante, y es que la llegada de Francia Márquez a la vicepresidencia del país es la decisión de muchas plataformas no políticas, como los estudiantes a nivel de universidades, porque eso no empieza con todas las denuncias que se hacían en el territorio, en el Cauca, ¿no? Porque no solamente era La Toma, era Padilla, eran otros municipios del Valle del Cauca, eran muchos municipios del norte del Cauca y muchos muertos que habían puesto esos territorios. Pero la única valiente en ese momento fue Francia Márquez y dijimos en conjunto, como no hay nada que perder y solo tenemos la vida, pues es lo único que queda por apostar, ¿no? Y ella en este documental lo dice, es que ya no tenemos nada, solamente la tierra, con este valor que nosotros conocemos honestamente, y bueno, si hay que perder la vida, lo perdemos, pero no nos vamos a ir del territorio. Considero que es importante mencionar que la riqueza de la tierra no la da el oro, no la da el coltán, no la da la esmeralda, no la da la comida que podemos producir en el territorio, y ese es el valor por el que apuesta, ¿no? Porque Miguel Polo Polo decía, esta mujer viene de una riqueza incalculable, pero la riqueza incalculable no es estos metales, la riqueza es lo que Europa como fortaleza no tiene, que es la comida. Entonces, pensamos que
en ese pensamiento no académico, ese valor es lo que podemos extraer. Luego algo muy interesante que pasa en este documental, ¿no? Juliana, y es que cuando está la destrucción de la maquinaria, esa maquinaria es una maquinaria española, canadiense y holandesa. Y esas, lo único que a ellos les faltaba eran las concesiones y las licitaciones, pero no era maquinaria ilegal. Ya el gobierno y muchas familias que han sido dueñas de Colombia habían concedido los permisos. Y esto dice, no, se destruyó la maquinaria ilegal en respuesta de, no, ya la extracción de los recursos de la tierra estaban allí y era una maquinaria aprobada. Por eso, si ven la devastación extensa, ¿no? Que en el video pareciera que es una porción muy pequeña, es hectáreas y hectáreas y kilómetros de tierra y de montaña y de contaminación de los ríos. Eso, entonces, mira, datos que de pronto los que hemos estado trabajando allí desde el territorio, porque el territorio no es solamente una parte de identidad, ¿no? Es el lugar donde nacemos, sí, y que nos da un nombre, un apellido, unas familias, unas redes, pero el territorio es el reconocimiento propio de que nosotros tenemos una vida allí y unas sabidurías propias. Algo que yo podría resaltar de este documental es que no hubo alianzas políticas que se esperaban, porque todo parte del cansancio de las últimas generaciones. Algo que yo conversaba con mi papá era que el país que nosotros teníamos antes de esas presidenciales era resultado de las decisiones políticas de los mayores de 50 años. Es decir, se equivocaron políticamente porque no hay educación financiera en el país, no hay memoria en el país, no hay memoria histórica y no tenemos educación política. Entonces, ese resultado, ¿no? de una cadena de errores, pero el país que los mayores entregan a esta generación joven que puso a Francia Márquez en la vicepresidencia y que pone a Gustavo Petro en la presidencia del país, es exclusivamente trabajo de las juventudes, no de los mayores de 50. Y esto es importante mencionarlo, porque el documental no recoge, claro, todas las cosas vitales e importantes de la realidad en ese momento, ¿no? Algo que se conversaba a puerta cerrada es que Francia y Gustavo tenían una única oportunidad de hacerlo bien, porque como fenómeno posiblemente no vaya a volver a suceder o nos tome muchos años volver a tener a alguien que nos represente. No quien nos libere, porque yo no creo que haya una liberación, como les decía hace un momento, sino que la representación es importante para poder existir. Y les queda un año, les queda un año. Y es verdad que han gobernado con todo en contra, pero también hay que reconocer que han hecho un trabajo maravilloso por toda la red que se construyó alrededor de ellos. Abrimos el ciclo de preguntas. Muy buenas tardes. Hay algo que reconocer, y bueno, que hay personas aquí que piensan en la toma como el espacio geográfico, y ese espacio está encadenado a una cantidad de territorio por esa cordillera de la cual yo vengo también. Pertenezco a esa línea de la cordillera del Pacífico, y esa línea del Pacífico ha sido trágicamente aporreada. Ese hueco que veían de extracción, en algunos lugares pueden ser más o menos 500, 1000, 1500 lunares de 3, 4, 5, 10, 15, 20 hectáreas derribadas. Sería bueno entender que la dinámica de esa cordillera ha sido el candeleo histórico desde el momento en que las FARC sale en el 2016, y de ahí en adelante toda la cordillera, desde el Cauca, que está llegando gente aquí del Cauca, en este momento más hacia el sur,
y más hacia el norte y hacia adentro de Buenaventura. Ahí aparece una de las fotos de Temístocles, que es una de los mayores sacrificados de Buenaventura en uno de los paros. Pero una cosa sí quisiera pedir disculpas, no mentiras, no voy a pedir disculpas, no tengo por qué. Los mayores de 50, de los que yo ya vengo, porque tengo ya 60, los primeros 60, lo ensayamos, lo intentamos y por poco nos vuelven polvo. O sea, son diferentes dinámicas desde diferentes procesos de los trabajadores, los estudiantes, las asociaciones campesinas, los procesos, que todo llegó a confluir en ese momento que fue definitivamente estratégico y que definitivamente estuvimos en el punto exacto para que se lograra. Pero con disculpa, los mayores de 60 lo ensayamos y me pongo el sombrero a mucho orgullo para decir que lo intentamos hasta que intentaron volvernos polvo y que yo hoy podría morirme tranquilo diciendo que ese proceso que inició hace muchos años tuvo un final feliz, pero espero para las futuras generaciones que seamos capaces de revertir, y acá tenemos una gran responsabilidad de organizarnos. Hoy estamos llamados a organizarnos para volver a la contienda. Muchas gracias, me disculpan, chévere poder decir más, pero no es más lo que tengo que decir. Tengo una persona antes. Por aquí me ven. Hola, buenas. Muchas gracias por el espacio y por el documental, la verdad que es muy emocionante. Y quizás sí, la generación de la Unión Patriótica, ¿no?, fue asesinada. Entonces sí que yo creo que hay que mantener esa memoria histórica para construir en cualquier país una transformación. Dos preguntas muy concretas. En esos años del gobierno de Petro, Francia, ¿qué transformaciones estructurales se han hecho en pro de un cambio real que se mantenga más allá de 4 años de gobierno, y qué posibilidades hay de una reelección o de mantener un proyecto más allá de la figura Petro-Francia que se pueda mantener y que pueda transformar a largo término Colombia? Bueno, algo que es importante mencionar y que considero que también hace parte un poco del sentido común es, no sé si esto está en... Sí, ok. Y que considero que es importante es entender que ninguna generación en Colombia, ninguna generación ha conocido la paz. Ninguna generación, es decir, ni mis bisabuelos, ni mis abuelos, ni mis padres, ni mis hermanos, y aún si yo decidiera o alguien aquí decidiera tener un hijo en Colombia, ese bebé que nace hoy conocería la paz. Por lo tanto, si le ponemos un poco de razón, es imposible que el trabajo hecho por Petro y por Francia tenga posibilidad de durar, porque ellos han gobernado con toda la maquinaria en contra. Y estas 5, 6, 7 familias dueñas del país, porque para nadie es un secreto que el país tiene unos dueños, y son familias muy poderosas que quitan un presidente, que ponen otro, y que por eso se resalta ese fenómeno Francia Márquez, ¿no?, de que con todo en contra y con todas las posibilidades y con toda la estadística en contra sube a una vicepresidencia, como mujer empobrecida, campesina, agricultora, no bien hablada, no educada, ¿no? Con todo en contra sube una vicepresidencia. Pero algo que yo resalto es que el trabajo que ellos han hecho a nivel país solamente es abrir la posibilidad de que vivamos en dignidad. La dignidad que el país anhela como un país mayoritariamente empobrecido, porque los ricos son muy poquitos
y la clase media que ha ido desapareciendo, ¿no? Para quedar más periférica, empobrecida, con unos sueldos muy, muy bajos, con unas posibilidades de vida que les falta mejora. Yo creo que lo que ellos han hecho es abrir un diálogo allí, una posibilidad de que los siguientes gobiernos lo puedan hacer mejor que ellos. Sabíamos que la llegada de ellos no era la solución a estos 60 años de guerra, a estos 60 años, 100 años, 80 años de derramamiento de sangre en el país. O sea, no podían llegar a solucionar toda la historia de un país y de un narcoestado, ¿no? Entonces, para contestar un poco tu pregunta, el trabajo de ellos es una posibilidad de vivir mejor, de tener una vida mejor, de que los estudiantes puedan organizarse, de que los campesinos regresen a trabajar la tierra. No es como el megaproyecto político y dejar unas cosas perfectamente hechas porque han gobernado con todo en contra. Algo que yo resalto es la creación de las universidades, porque el presidente del país considera que una vida dignidad es que podamos acceder a la educación y educación de calidad y que se pudieran construir universidades en territorios donde es muy difícil llegar, donde no hay agua, donde hay que ir con una canoa, donde hay que subirse a un burro para poder llegar y estar 6 horas de camino. Y creo que allí hay un valor importante porque a partir de allí se construye país, a partir del diálogo en los entornos académicos. La pregunta que ha hecho el compañero pues, es algo que nos ronda a todos los colombianos en el territorio, ¿verdad? Admiro profundamente a Francia Márquez y también a Gustavo Petro, porque la han tenido muy difícil, pero yo creo que no sé si Francia se hizo un daño a su liderazgo por haber creído en una apuesta de país que le ha sido muy difícil porque el sistema es algo con lo que tú casi no puedes luchar, ni pelear, ni cambiar de la noche a la mañana. Y eso se ha visto bastante en la fractura de su relación con muchas de las poblaciones afrodescendientes negras del país, que ya la ven muy lejana, que ya la ven de una manera inalcanzable y por lo cual ella no ha podido realmente llegar a todos los territorios como ella pensaba y como todos pensábamos que iba a pasar. Y eso la ha dejado bastante de una admiración de esas poblaciones en las que ella antes caminaba con cierta dificultad por los temas de seguridad que siempre ha tenido, pero en todo caso yo me pregunto si haber ella subido a la vicepresidencia del país no la alejó más de ese liderazgo, y me pregunto también a mí misma y tal vez a ti, no sé si la tienes cerca, cuál será su futuro en el liderazgo, si ya siendo presidente de un país, vicepresidenta de un país, se ha alejado más de la población, del pueblo, y cuál será su futuro inmediato luego que termine un gobierno en el que realmente no los han dejado gobernar, no los han dejado llevar a cabo un proyecto de campaña, un proyecto de país, por todas las cosas pues, que ya tú has dicho y que sabemos. Entonces, para mí ha sido bastante lamentable tal vez perder una líder que en algún otro momento, si no hubiera asumido esta responsabilidad Estado, estatal, hubiera podido lograr hacer muchas más cosas que las necesitamos, porque estamos bastante faltos de liderazgos, no solamente por todas las muertes de líderes en el país, de líderes sociales, sino porque definitivamente llegar a esos escaños es bien difícil y a la gente no la dejan. Bueno, para contestar tu pregunta, voy a empezar por, sé que la vicepresidenta va a ver este video, y para ponerlos un poco en contexto, porque pareciera que el liderazgo de Francia Márquez es también un tema un poco romantizado. Cuando las colectividades en el país son conscientes y somos conscientes de que tenemos una oportunidad de subir a alguien al liderazgo, inclusive trabajamos desde la diferencia. Las primeras reuniones del movimiento social afrocolombiano
las que somos separatistas y afrofeministas, decíamos, aún con la diferencia tenemos que trabajar. Francia Márquez no siempre fue feminista, y ella lo dice en el documental. Apenas voy llegando a ese concepto, no lo conozco. Y en ese momento el reclamo de muchos colectivos y de muchas colectivas afrofeministas era porque ella no está de nuestro lado, porque no está. En ese momento ya había lejanía, pero con esa lejanía y con esa diferencia, desde la que hoy la saludo, porque la diferencia está permitida en todos los ámbitos, ¿no? Decidimos trabajar. Yo no creo que Francia se haya alejado de las comunidades. El simple hecho de que no esté físicamente no quiere decir que ella haya perdido la conexión tan importante con el territorio. En donde estemos, nunca lo vamos a perder. En donde estemos, nunca lo vamos a perder. Algo que yo resalto es que cuando tú llegas a un sitio como mujer negra, como mujer afrodescendiente, como mujer raizal o como palenquera, siempre te van a leer así, porque esa es tu identidad. Pero esa identidad que tú la tienes claramente definida, nadie te la va a poder quitar. La conexión con la ancestralidad, nadie te la va a poder quitar. Así vayas a la academia, así vayas y te blanquees, así migres, así transites. La identidad y la conexión con el territorio no se pierde, nunca se pierde. Y eso es un valor del que ella habla en su documental, ¿no? Lo único que tenemos es el río, es el aire, es el dormir cuando está lloviendo y poder escuchar. Y todo ese anhelo y el sueño de retorno está allí porque la conexión nunca se pierde con el territorio. Estoy conmovida por todo lo que he visto, abismada ante mi ignorancia, lo confieso, pero entonces me queda esa cosa de cuando uno parte de aquí, de que creo que le atribuyen a Martin Luther King o a uno de nuestros líderes ancestrales. O sea, se me empiezan a menear en el cuerpo, en el corazón, en la mente, los términos tiempo. Cada vez que decían una cifra, 20 años, 30, 60. Yo no soy colombiana, pero estoy al ladito. Entonces, Venezuela está pasando por una cosa bastante parecida. No me atrevo a decir muchas cosas porque a mí el tema de la política me enturbia el alma. Perdonen el término, pero es así. Pero entonces el término tiempo se me deshace. Porque pareciera que da lo mismo decir 20 años que 60 por una lucha. La única frase que se me queda en la mente ahorita, viendo el ejemplo de Francia, es que la esperanza es lo último que se pierde. Pero entonces también, eso, no sé, estoy un poco, que no sé hacia dónde dirigir mis pensamientos ni mis sentimientos, porque por una Francia hay, sabrá Dios cuántos cientos de desgraciados que lo que hacen es arruinar la posibilidad de paz. Entonces, bueno, pues que se multipliquen las Francias. Maravilloso, que se multipliquen. Muchas gracias, Ares, por la intervención. Muchas gracias a ustedes por la asistencia. Seguimos toda esta semana con diferentes actividades. Igual, Colombia, es muy doloroso ver el documental, muy fuerte, porque de todas maneras lo que hace este gobierno de Francia y Petro es abrir una esperanza, una posibilidad en 200 años de república mafiosa. Es una oportunidad donde el pueblo diga, lo dice el documental, nos vuelve la esperanza. En un país donde no había esperanza, donde no se pensaba el futuro, donde no se podía ya ni siquiera respirar el aire ni tomar el agua porque está contaminada con cianuro.
es abrir una esperanza de vida. Y eso lo que hace Francia es reivindicar toda la lucha que vienen ancestrales de las cimarronas, de Casilda, de Benco-Biojó, recoger todo este movimiento negro, conectarse con el movimiento indígena también, porque es una lucha también con el pueblo indígena, de las mujeres, de todos los sectores. Es una oportunidad difícil, sí, porque si nos ponemos a mirar cifras, en el tiempo de campaña o el del tiempo de todo ese trabajo que Francia hizo del territorio hasta llegar a la vicepresidencia, ¿cuántos muertos, muertas, líderes, lideresas no han caído? ¿Cuánta gente hemos salido del país? Entonces la lucha sigue, la idea es que ustedes nos sigan acompañando en este proceso toda esta semana, pero no es solamente esta semana, es una reivindicación permanente por la vida. Hay que ser antirracistas. El mundo, estamos viviendo momentos muy difíciles a nivel global, muy difíciles. Hay gente que la está pasando muy mal. Si nosotros tenemos la oportunidad de levantar la voz, hagámoslo. Reivindiquemos esa dignidad nuestra y la de nuestro hermano, nuestra hermana. Entonces vamos para adelante, la Filmic sigue adelante. Mañana tenemos programación el jueves en la Biblioteca San Pau. El viernes y sábado estaremos aquí en Casinet Dostafrán con todas las feriantes, con todos los proyectos, con música, con corrinche, como lo vieron en el video. Corrinche es alegría a nuestro pueblo. Vale, entonces muchas gracias, infinitas gracias por venir. Gracias aquí a Cocheras de Sanz por acogernos. Allá está Kini con la cajita si alguien quiere hacer algún aporte voluntario. Ya decía, mínimo billetes verdecitos, sirven. Y muchas gracias a todo el equipo que seguimos trabajando, las camisetas, el agua sí es gratis, por ahora. Por ahora el agua es gratis, entonces muchas gracias, que tengan buena noche.